El tráiler de la temporada 2 de Are You Sure? Se ha convertido en tendencia número 1 en YouTube, lo cual es una gran noticia para todas las fans. Para que continúe manteniéndose en los primeros lugares, se invita a seguir reproduciendo el tráiler y así apoyar al proyecto. Además, Disney ha anunciado una watch party para el 2 de diciembre. Esta será a las 9 p.m. hora de Corea del Sur, y durante este evento se verá el episodio 8 de la temporada 1. También se ha informado que habrá un mensaje especial de Jimin y Jungkook, lo cual hace que la actividad sea aún más emocionante. Para quienes deseen participar, es importante consultar en Google la diferencia horaria entre tu país y Corea, de manera que todas puedan conectarse a tiempo ese día y disfrutar juntas del episodio 8 en Sapporo. Por último, recuerda que el 3 de diciembre se estrena el primer capítulo de la segunda temporada de Are You Sure? Así que estén atentas para no perderse el inicio de la nueva temporada. Últimamente, han estado saliendo un montón de traducciones de esa entrevista en japonés, donde Jimin y Jungkook vuelven a mostrar toda esa química tan natural que tienen, esa que literalmente no necesitan forzar porque les nace solita. Y lo mejor es que, aunque la escena es cortita, dice muchísimo sobre cómo se tratan y cómo se miran. Cuando les preguntaron cuál era su número 1, Jimin fue el primero en contestar, súper rápido y sin pensarlo demasiado. Simplemente soltó que para él, Jungkook es su número 1. Así, directo, honesto y muy él. Y se nota que lo dijo desde un lugar muy genuino, porque Jimin no es de adornar las cosas cuando se trata de alguien que quiere. Jungkook, en cambio, respondió que su número 1 era ARMY, lo cual provocó no solo risas, sino también esa vibra de «Ay, Jungkook, no te hagas», que a veces transmite cuando quiere evitar ponerse demasiado cursi. Y Jimin, riéndose, pidió que por favor cortaran esa parte. Jugando un poco con la idea de que Jungkook lo estaba evadiendo. Luego, cuando dijeron que explicara por qué Jungkook era su número 1, Jimin soltó que era por su apariencia, porque a veces se le hace como un cachorro, que lo ve tierno y Jimin lo dijo con esa voz y esa sinceridad que lo delatan siempre. Jungkook respondió riéndose, un poco tímido, como cuando no sabe muy bien cómo reaccionar a un piropo, sobre todo si viene de Jimin. Y es que, si algo hemos visto 1000 veces, es que a Jungkook le encanta halagar a Jimin. Siempre lo dice con naturalidad, con esa suavidad que le sale cuando habla de él. Pero cuando es Jimin quien empieza con los halagos, es como si Jungkook no supiera qué hacer con las manos, con los ojos, con nada. Se ríe, se incomoda, se pone inquieto, pero no porque no le guste, sino porque sí le gusta y mucho, y eso lo deja sin defensas. Además, Jungkook ya ha dejado claro muchas veces que para él, en su corazón, Jimin siempre ha sido su número 1 de alguna forma, aunque no lo diga directamente todo el tiempo. Ya sea con sus palabras, con sus acciones o con su forma de cuidarlo, siempre termina mostrándolo. Esta vez fue Jimin quien se adelantó y dejó clarísimo que Jungkook ocupa ese lugar especial para él. Y no se puede ignorar lo bonito que es ver la forma en que Jimin mira a Jungkook cuando habla de él. Tiene una ternura natural, como si le estuviera hablando a alguien muy importante en su vida, alguien que conoce desde hace años y al que le tiene un cariño inmenso. Y Jungkook lo siente, se nota. Esa reacción entre risas, esa forma de bajar un poco la mirada, es súper típica de él cuando Jimin lo hace sentir especial. Lo lindo de todo esto es que los dos solo dicen cosas buenas el uno del otro. Nunca se escuchan comentarios fríos, nunca se tiran indirectas, nunca hay ese tipo de bromas que cruzan líneas. Todo lo contrario, se cuidan, se admiran y se respetan. Es como si cuando uno habla del otro, automáticamente se le suavizara la voz y le cambiara la expresión. No hace falta exagerar para ver lo que transmiten. Su química es real, natural, suave, cómoda. Esa conexión que siempre los ha acompañado vuelve a aparecer en estos momentitos, y pareciera que cuanto más pasan los años, más sólida se vuelve.
La parte de la entrevista del Jikook sobre los viajes ha dado muchísimo de qué hablar, y no es para menos, porque aunque la escena es súper corta, está llena de esos detalles que solo ellos dos logran transmitir sin necesidad de decir nada directamente. Todo empezó cuando les preguntaron cuál sería un viaje de ensueño que les gustaría cumplir, y cada uno respondió desde su esencia. Jimin, siendo Jimin, respondió con esa sensibilidad que lo caracteriza, diciendo que quería volver a esos lugares hermosos donde habían hecho sesiones fotográficas. Como si para él viajar no fuera solamente ir a un sitio nuevo, sino reconectar con momentos que ya vivieron, recuerdos que para él tienen un valor emocional. Siempre ha sido así. Jimin piensa en el viaje como algo íntimo, algo que se vive con el corazón, no solo con la cámara o el pasaporte. Jungkook, por otro lado, dijo algo que sorprendió a varias personas, que él personalmente no viaja mucho, que incluso le da un poco de miedo viajar solo. Y eso no es nada extraño cuando entiendes que Jungkook, aunque es fuerte y decidido, es alguien que siempre se ha sentido más seguro cuando tiene a alguien de confianza a su lado. Para cualquiera que haya seguido su relación con Jimin a lo largo de los años, es más que evidente que Jimin es ese lugar seguro, la persona con la que puede ser él mismo sin sentirse expuesto. Entonces, cuando dijo que le daba miedo viajar solo, fue imposible no pensar en lo mucho que naturalmente se apoya en Jimin, aunque no lo diga explícitamente. Ahí vino el momento que causó el caos entre las fans. Jungkook miró a Jimin y le preguntó algo como, ¿cuándo la gente viaja? ¿Se quedan una semana? Jimin le respondió que no, que hay personas que incluso viajan un mes entero. Y Jungkook, medio sorprendido, medio interesado, dijo que le gustaría probar eso al menos una vez en su vida. Lo que pasa es que al decirlo, Jungkook lo miró. Fue una mirada suave, no una invitación formal, no un viajemos tú y yo un mes, sino esa típica mirada que hace cuando quiere confirmar algo con Jimin. Cuando quiere ver si él piensa igual, cuando busca su opinión porque le importa lo que él diga. Y ahí se formó todo el malentendido. Las traducciones rápidas hicieron que pareciera que Jungkook le estaba preguntando directamente a Jimin si viajarían juntos un mes, pero no fue así. No lo dijo, no lo pidió. No fue una invitación literal. Fue más bien un pensamiento en voz alta, de esos que él suelta naturalmente cuando está cómodo, cuando no está filtrando nada porque se siente en un ambiente seguro. Y Jimin reaccionó como reacciona siempre con Jungkook, con esa tranquilidad que parece decirle sí, está bien, aunque no estuviera respondiendo a una pregunta exacta. Por eso mucha gente lo interpretó como una especie de aprobación silenciosa, porque Jimin tiene esa forma de acompañar a Jungkook, incluso en pensamientos que él solo está explorando. Lo lindo es que, aunque Jungkook no haya dicho que quiere viajar con Jimin durante un mes, tampoco es descabellado imaginar que podría quererlo. No es invento, no es fantasía, es simplemente mirar la historia que ellos mismos han construido juntos. Estamos hablando del mismo Jungkook que le dijo a Jimin que quería hacer 12 temporadas de su programa de viajes. 12 temporadas. Eso no lo dices con cualquiera. Eso no lo dices por compromiso. Eso lo dices cuando sabes que viajar con esa persona te hace feliz, te relaja, te llena, te hace sentir bien. Y aquí es donde entra esa complicidad tan suya, esa que se siente, aunque ellos no estén diciendo nada romántico de manera explícita. Cada vez que están juntos, ese ambiente suave, esa armonía entre los dos, ilumina todo. No importa si están respondiendo preguntas, cocinando, viajando, compitiendo o simplemente mirando una cámara. Es una química que se siente más que explicarse, que se nota incluso en los silencios, en las risas bajitas, en los gestos que se hacen sin pensarlo. Y por supuesto, cada vez que pasa algo así, aparecen los haters intentando desarmar lo evidente, recortando videos, sacando imágenes de contexto, inventando situaciones donde supuestamente Jungkook está incómodo o forzado, cuando esos escenarios solo existen en su imaginación, no en la realidad. Porque lo que muestran ellos cuando están juntos contradice todo eso. Se buscan con la mirada, se relajan juntos, se ríen juntos, y esa vibra no se puede fabricar ni fingir.
Lo más irónico es que estas personas que insisten en que Jungkook no quiere estar con Jimin parecen haber olvidado uno de los hechos más simples y más contundentes de todos. Jungkook eligió pasar 2 años de servicio militar con Jimin. No estaba obligado a hacerlo. Podía haber ido con cualquier otro miembro, podía haber estado en otra base, en otra unidad, en otra ciudad, pero eligió ir con él. Eso no es interpretación, eso no es teoría, eso es un hecho real. Y no solo entraron juntos, estuvieron en la misma unidad, compartieron los mismos horarios, las mismas actividades, las mismas personas. Lo más significativo es lo que ellos mismos dijeron, que después de terminar sus actividades, siempre buscaban momentos para estar solos, para hablar entre ellos, para contarse cómo iban, para pensar en su futuro. Y lo hermoso es que cuando hablan del futuro, siempre se incluyen mutuamente. Eso sale de sus propias palabras, no es algo que el fandom invente. Por eso, cuando Jungkook soltó aquel comentario sobre viajar un mes, aunque no fuera directo, aunque no fuera específico para Jimin, nadie puede negar que encaja perfectamente con la forma en la que ellos funcionan juntos. Jimin es su persona cómoda, su compañero natural, la presencia que calma, que equilibra, que complementa. Y Jimin mira a Jungkook con ese cariño suave, con esa ternura que se le escapa en la mirada cada vez que lo observa hablar de algo que lo emociona o lo intriga. Esa ternura está ahí, siempre. Jungkook, por más que intente ocultar su timidez cuando Jimin lo elogia, siempre termina sonriendo, bajando la mirada, riendo con esa risa nerviosa que solo le sale cuando Jimin lo desarma. Esa es su dinámica. Uno es más directo, el otro se derrite. Uno mira con ternura, el otro intenta hacerse el fuerte, pero no le sale.